Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es lunes 25 de agosto de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, ¿no tienes cita en el hospital de policía? Pues tus médicos están en Palacio. Anoche Jorge Det de Punto Final reveló que cientos de pacientes de especialidades como endocrinología, neurología o nefrología tienen que esperar desde 5 meses hasta casi 2 años para poder ser atendidos porque los médicos de ese hospital han sido despachados a Palacio de Gobierno. Esto hasta tal punto que el propio hospital ha solicitado, por ejemplo, en un oficio que les devuelvan aunque sea un endocrinólogo. Hay otro caso, en neurología, por ejemplo, solo hay 4 neurólogos activos porque otros 3 o están fuera o están atendiendo al entorno de Dina Boluarte. Según Palacio, que sacó un comunicado antes de la emisión del reportaje, ellos solo se han llevado a 6 médicos de especialidad desde el 2022 porque eso es lo que les permite la ley. Pero qué raro, ¿no? Que Dina necesite endocrinólogos. La segunda, sacaron a Vizcarra de Barbadillo de la prisión para presidentes y se lo llevaron a Ancón 2. Ya conocen la excusa. El INPE dice que Barbadillo no existe legalmente y por eso a Vizcarra le correspondía ir al Lurigancho. Siguen sin explicar cómo es eso de que Barbadillo no existe legalmente, pero tiene ahora mismo ya 3 presidentes allí. O sea, no existen esos expresidentes, no se entiende. Pero igual, ante el escándalo, el INPE emitió un comunicado diciendo que como son muy buena gente, Vizcarra no se va a ir al Lurigancho, sino a Ancón 2. Vizcarra respondió dándole una entrevista telefónica a RPP. Supuestamente no puede dar entrevistas, pero igual lo hizo. Insistió que esto era una decisión política del pacto corrupto y explicó que 2 juntas de clasificación del INPE evaluaron su caso en menos de una semana y ambas coincidieron en que debía permanecer en Barbadillo y que los propios miembros de la segunda junta le advirtieron que si se disponía a otra cosa era por decisión política de otro nivel. Recordemos que el INPE depende directamente del gobierno de Dina y específicamente depende del Ministerio de Justicia, que desde este fin de semana está controlado por el Ministrol. La tercera, sí se podrá investigar a la presidenta, pero casi simbólicamente, por culpa de los Rolex. Lo aceptó anoche la propia presidenta del Tribunal Constitucional. A ver, fíjense, en estos días ha habido una discusión sobre los alcances reales de la decisión del TC que blindaba a Dina Boluarte. La cosa es que Delia Espinosa, la fiscal de la Nación, salió a decir que en su interpretación la sentencia sí permite investigar al presidente en ejercicio, aunque de manera restringida. Ya no lo remitimos, si es que hay caso, ya no lo vamos a remitir al Congreso, no hay problema. Pero no vamos a dejar de investigar, no se puede dejar de investigar. Esto hizo que el abogado de Dina, Juan Carlos Portugal, anunciara que va a pedir una aclaración de la sentencia al Tribunal Constitucional, pero eso no va a ser necesario, porque anoche le pusieron esa declaración de la fiscal a la presidenta del TC, Luz Pacheco, y ella básicamente admitió que sí, que lo que dijo Delia es correcto, incluso admitió que han restringido la investigación básicamente porque no les gustó que allanaran la casa de Dina por el caso Rolex. Se investiga, a Trump se le investiga, a Boris se le investiga, porque en el Perú no, ok, pero a Boris no le han allanado la Casa de la Moneda, ni a Trump la Casa Blanca. Entonces hemos visto acá que con comba han abierto la puerta del domicilio del... Claro, pero eso... Lo curioso es que cuando allanaron Palacio en la época de Castillo, eso sí, no atentaba contra la investidura presidencial, ¿no? Pero le envayamos Rolex a Dina y inaceptable meterse a buscarlos. Entonces, ¿qué ha hecho el TC? Pues sí, va a haber investigación, pero simbólica. O sea, no va a haber allanamientos, ni levantamiento del secreto bancario, ni de las comunicaciones, y la fiscalía tendrá que ir a Palacio a tomar la declaración, por favorcito, y solamente en 2 ocasiones, máximo. Simbólico. Por cierto, hace un par de años, Luz Pacheco recibió una condecoración muy contenta de manos de Dina Boluarte. Y eso no parece haberle creado ningún conflicto para fallar a favor de ella. Al final, esas guachafadas, ¿no? Esas medallitas, esas chapitas que se regalan, terminan siendo los rastros más evidentes del pacto. La cuarta, báilame en privado. Pedía esposo de una congresista, pero no a la congresista, sino a ex trabajadoras del despacho de su esposa, Magali Santisteban, de Fuerza Popular. Ellas han denunciado a Samuel Nathaniel Ordóñez, esposo de la congresista, por actos de hostigamiento, violencia y acoso, y hasta básicamente por actuar como si fuera él el congresista, incluso despidiendo personal. 2 trabajadoras consultadas por Melissa Rodríguez de Panorama refirieron que este Ordóñez es el verdadero nexo de Santisteban con Fuerza Popular. Ellas enseñaron chats de WhatsApp en el que este sujeto le pedía a una ex trabajadora del despacho que sea más coqueta
y que le baile en privado. Y por supuesto el tipo al parecer también agredía a su propia esposa, a la congresista. De hecho, el Poder Judicial ha ordenado ya medidas de protección en favor de ella, de la congresista Santisteban, y por eso mismo el esposo tiene prohibido acercarse al Congreso y a la legisladora. Consultada por Panorama, Santisteban no ha confirmado ni negado las agresiones de su esposo, señalando que los temas de la vida privada se quedan allí. Por si acaso, esta misma Santisteban fue la que propuso como presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso a la pastora evangélica Milagros Jauregui, conocida por su postura antiderechos de la mujer. La quinta, más de $200,000 en lujos para parlamentarios andinos. 200,000 entre solo 5 congresistas andinos, ¿eh? Saquen su cuenta. El Parlamento andino, sí, no sirve para nada, pero un informe de Renzo Bambarén, de Punto Final, ha destapado las gollerías de Gustavo Pacheco, de Renovación, Leslie Lazo, de Acción Popular, Luis Galarreta, del Fujimorismo, Javier Arce, del Cerronismo, y Juan Carlos Ramírez, del partido de Philip Butters, Avanza País. Cada uno recibe, además de todas estas gollerías, un sueldo mensual de 15,600 soles, seguridad, más de 30 asesores y oficinas en Lima. Estamos hablando de gastos desproporcionados. El recordado chauchiller Gustavo Pacheco, hoy en Renovación, declaró más de $70,000 en viáticos, con 45 viajes y 243 días en el extranjero, alojados en hoteles como el Sofitel Victoria Regia de Bogotá. Galarreta sumó más de $32,000 en 26 viajes. Arce, 38,000 viajes en 37 salidas que suman 179 días fuera del país. Ramírez, 37,000 en 35 viajes y Lazo, $24,500 en 33 viajes. Estas cifras, por si acaso, incluyen solo alimentación y hospedaje, no pasajes aéreos. ¿Y a qué se dedican estos señores? A declarar al chancho al palo como plato emblemático, a pedirle a Estados Unidos que elimine la visa para los peruanos, algo que no iba a suceder jamás, o saludar al Reino de Marruecos por su participación en el Mundial Qatar 2022. El aparato de asesores, por si acaso, también ha crecido. Ha pasado de 36 a inicios de este periodo 2021 a 59, luego de una decisión del entonces presidente del Congreso, Eduardo Salguana. Entre estos asesores, por cierto, aparece el excongresista aprista Javier Velázquez Quesquén, hoy asesor del chauchiller Gustavo Pacheco. Y la última, la noticia meme del fin de semana. El Puente Celeste se vuelve pista de patinaje. Se inauguró en mal momento el así llamado Puente de la Paz entre Miraflores y Barranco, ese guachafo puente peatonal que más bien parece destinado al patinaje, porque esto pasó en vivo en América Televisión. Finalmente se abrió al público el Puente de la Paz que une Miraflores. Bueno, que une Miraflores y Barranco y Casi se mata ese tipo y efectivamente, según reportaron varios vecinos, durante el fin de semana ha habido breves cierres temporales del puente para poder trapearlo, porque ni siquiera tiene sistema de drenaje. Potencia mundial. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con un poquito de solidaridad aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es martes 26 de agosto de 2025 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, Ampay, fiscal supremo almuerza con hermanito. Y no cualquier fiscal supremo, sino justo el acusado también de pertenecer a la red Cuellos Blancos. Resulta que nada menos que el repuesto fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez ha sido ampayado reuniéndose con José Luis Castillo Alba. ¿Y quién es este pata Castillo Alba? Les debe sonar porque es un abogado al que se le acusa de conseguir beneficios legales para sus clientes gracias a su relación con el ex juez César Inostroza. Seguro ustedes han escuchado esta historia, pero desde el otro lado. ¿Por qué? Porque desde la semana pasada, Tomás Aladino viene saliendo en Willax a denunciar reglaje, seguimiento, persecución, que le querían armar un muñeco con el supuesto fin de desacreditarlo. Lo loco es que no era un muñeco, o sea, no era falso. En una entrevista con Milagros Leiva, él tuvo que admitir que había sido filmado. ¿Con quién? Bueno, eso se supo en otro programa de Willax, con José Luis Castillo Alba. Por supuesto, en Willax lo hicieron pasar también como una persecución sin preguntarse algo básico. ¿Qué demonios hace un fiscal supremo acusado de ser parte de los Cuellos Blancos con otro acusado de ser parte de la misma red criminal? Almorzando muy contentos. Nosotros hemos accedido al oficio, que es una denuncia anónima que se ha tramitado ya ante Delia Espinosa, con detalles del encuentro entre los dos hermanitos. Ocurrió el 15 de agosto de este año, ahorita nomás hace 10 días, en el restaurante El Damero, y se alega que es un encuentro irregular por las restricciones que normalmente tienen los investigados de un caso
para reunirse entre sí. Anoche Milagros Leiva incluso llegó a admitir: Tomás Gálvez tenía la razón cuando dijo que lo estaban arreglando. Claro, muy mal hecho haberse reunido con Castillo Alba, pero sí lo estaban arreglando ya. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es peor? ¿Que los hayan ampallado o la reunión de un fiscal supremo con un investigado por el caso Cuellos Blancos, un fiscal supremo también investigado por ese caso? La segunda, Ministrol declara 12 denuncias en curso. Sí, las tuvo que poner en su nueva declaración jurada de intereses como flamante ministro de Justicia. Apunten: abuso de autoridad, lavado de activos, tráfico de influencias, malversación de fondos, negociación incompatible, un rosario de delitos de corrupción, un currículum perfecto para ministro de este régimen. Lo gracioso es que abajo de la lista larga, Santibáñez pone con su letrita de niño pequeño que estos procesos iniciaron en el ejercicio del cargo de ministro del Interior, como si eso lo exculpara de algo. Efectivamente, además, cuando él ingresó a ser ministro, la primera vez solo tenía un proceso y en todo este tiempo pues se ha ganado 11 más, incluido, por ejemplo, el del huevón de la encerrona. Por cierto, ojo con esto, su primera foto oficial ha sido con el presidente del INPE, como recalcando que ahora de él, del Ministrol, dependen no solo el destino de Vizcarra, sino también de algunos de sus ex clientes encarcelados como alias Diablo y alias Shakira. Por otro lado, la fujimorista Patricia Juárez salió a rechazar la presencia de Santibáñez en el gabinete, pero para las cámaras, porque si realmente lo rechazaran, pues los fujimoristas habrían sacado uno de sus comunicados, que para eso son bien rapiditos, para sacar comunicados diciendo cuando algo no les gusta. Parece claro que la censura del Ministrol hace medio año fue pura finta de los congresistas. Y por otro lado, el objetivo final de Santibáñez, por si acaso, parece que no está siendo bien recibido en el gabinete. El titular de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, ayer dijo en Canal N, sorpresivamente, que él es uno de varios ministros que internamente no están de acuerdo en querer salirse de la Corte Interamericana. Parece que va a haber una tensión en el gabinete. La tercera, Betsy Chávez advierte que tiene 3 días de vida. Otro capítulo más de esta saga. La ex primera ministra de Pedro Castillo se ha declarado en huelga de hambre por tercera vez y ayer difundió una carta de consentimiento informado que llevaba su firma, en el que se reportaba el tercer día de lo que viene a ser ya la tercera huelga de hambre que viene haciendo. Esta es una huelga de hambre seca, es decir, no toma agua, y en ese consentimiento se decía que si no tomaba agua en un plazo de 3 a 5 días podía incluso morir. Por si acaso, este tipo de documentos y advertencias es parte del protocolo del INPE en estos casos. Betsy Chávez se ha vuelto a negar a pasar por una revisión médica y por eso pues le hicieron firmar este consentimiento informado. El INPE básicamente se está lavando las manos, está diciendo que ella se niega a ser atendida y que cualquier cosa que le pase será responsabilidad de la propia Betsy. ¿Por qué está haciendo huelga de hambre? Porque quiere que la cambien de prisión. Algo que honestamente ya tendría que haber sucedido hace rato, ¿no? Aquí ya les hemos contado los antecedentes. Sin embargo, en un comunicado, el INPE explicó que las solicitudes de traslado se hacen de manera personal y no grupal. Esto porque Betsy Chávez lo que exige es ser trasladada junto a otras 2 reclusas. Miren, lo que tiene que pasar para que esto se acabe es que ella sea trasladada urgente a otra prisión, con o sin sus 2 compañeras, pero de una vez. Y eso, por si acaso, ahora está en manos del Ministrol. La cuarta, tenemos un partido más en carrera y esto podría salvar a Vizcarra, es una forma de verlo. Otra forma de verlo sería que el Poder Judicial se mete en el calendario electoral. ¿Qué ha pasado? Pues que hace unos meses el Jurado Nacional de Elecciones había anulado la inscripción del partido izquierdista Unidad Popular del ex juez supremo Duberly Rodríguez, pero como buen juez, Duberly logró una sentencia para que los repongan en la lista de partidos, pero aquí el Jurado Nacional de Elecciones dijo sorry. Esto es inaplicable porque el calendario electoral